de comentarles un poco y responder quizás algunas preguntas en relación con la participación que tuvo particularmente el Foro Penal Venezolano en la sesión del Comité de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas realizada el 29 y 30 de junio y situaciones que han sucedido posteriormente a esto. En la reunión del Comité de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas, además de estar presentes como Foro Penal Venezolano, tuvimos la oportunidad de exponer ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU diferentes casos que venimos llevando y particularmente casos que no solo del año pasado sino de este año no han tenido respuestas por parte del Estado venezolano. Uno de los casos que más nos preocupa, evidentemente, es el número de 75 presos políticos que todavía se mantienen encarcelados en Venezuela, de los cuales de esos 75, 29 son personas que se mantienen encarceladas producto de las manifestaciones del año 2014 y 2015. Otra situación que nos preocupa enormemente y la planteamos es los más de 2.000 casos de personas que sin estar encarceladas se encuentran todavía políticamente por encontrarse dentro de procesos judiciales pendientes de declarar en medio de votación. Otro de los casos evidentemente muy preocupante y que planteamos ante el Comité de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas y que fue, por cierto, preguntado por los comisionados, es los diferentes casos de torturas. Digo preguntados a la representación del Estado, a la delegación del Estado venezolano encabezada por la Fiscal General de la República. Son los diversos casos de torturas y tratos crueles e inhumanos, incluyendo casos como repetimos, como el de Marvinia Jiménez, quien siendo agredida brutalmente y vista en video por guardias del pueblo, todavía habiendo una orden de captura, no ha sido capturada esa guardia que la agredió. Casos como el de Jorge León, que en compañía de Juan Manuel Carrasco, que ya había denunciado en su oportunidad haber sido abusado sexualmente, Jorge León, que con fractura de cráneo y 9 personas más agredidas el 13 de febrero en Valencia, 13 de febrero del 2014, no ha sido objeto de ningún tipo de investigación. Y así, más de 138 casos que hemos reportado, solo aquellos casos que han sido denunciados oficialmente. Dentro de los casos de torturas, hemos incorporado lo que consideramos otro esquema nuevo de tortura y trato cruel e inhumano, que es la falta de atención a la salud de las personas que se encuentran recluidas como presos políticos. Todavía, y a pesar de que la Fiscal General de la República haya negado tal situación, el caso de Gerardo Carrero, quien a pesar de tener una medida cautelar de la Comisión Interamericana donde se requiere urgentemente que se atienda médicamente, Gerardo Carrero todavía no ha sido atendido. Luego de esta medida y de solicitud ante el tribunal por más de 7 meses, luego que salió del lugar conocido como La Tumba. Gerardo Carrero, existe una solicitud del tribunal de exigencia de traslado y todavía el SEBIN no dispone del traslado tal como el tribunal lo ha ordenado. Y así hay por lo menos 15 casos, Nixon Leal, Ángel Contreras, que se encuentran, y otros más, Mariano Ucate y otras cantidades de personas más, que se encuentran con problemas de salud y que consideramos que la falta de atención de salud es parte de este esquema de tortura y trato cruel e inhumano que se está imponiendo a estas personas presas o encarceladas por motivos políticos. Dentro de los casos de torturas, debemos referirnos a un caso muy importante, porque hay que decir que en Venezuela han existido por lo menos 3 asesinatos producto de manifestaciones resultantes de torturas y tratos crueles. El caso de asesinato, de tortura y trato cruel más conocido es el caso de Geraldine Moreno, y quizás el segundo más conocido es el de Cliver Roa en el estado Táchira, muchacho de 14 años asesinado con perdigones en la cara y que hasta ahora se encuentra el policía responsable ya detenido, lo cual evidentemente consideramos que fue una buena labor de la Fiscalía General de la República y de los tribunales detener a esta persona. Ahora bien, hay un caso que también resultó
como consecuencia de tortura y trato cruel, y que hasta ahora ha venido siendo ocultado y omitido por las autoridades venezolanas, que es el caso de Alejandro Márquez, o José Alejandro Márquez, quien fue asesinado en la Candelaria cuando guardias del pueblo lo persiguen, cuando él se encontraba tomando un video de una manifestación, y quedó determinado que Alejandro Márquez fue asesinado por golpes y por traumatismo cráneoencefálico producto de una golpiza propinada por funcionarios de la Guardia del Pueblo venezolano. Al día de hoy existen 2 órdenes de captura que lamentablemente fueron dictadas luego de más de un año, o casi básicamente un año de que se produjo el incidente, y todavía no han sido ejecutadas. Es decir, evidentemente luego de un año, pues los guardias del pueblo se encuentran, así como en el caso de Martínez Jiménez, pues escondidos, desaparecidos o probablemente fuera del país. Existen 3 imputaciones también en este caso, y lo digo porque, por cierto, en CNN se presentó un recuento de este caso muy importante que nos sirvió, por cierto, para sustentar mucho este caso. Y la parte que falta de ese recuento histórico y de las causas de ese caso de gran trascendencia es precisamente que sí hay investigación, que se comprobó ya en examen médico forense que fue asesinado a golpes por funcionarios del Estado venezolano, por la Guardia del Pueblo, y que hoy en día hay 2 órdenes de captura y 3 imputaciones, pero estamos esperando el acto conclusivo. No podemos aquí pues criticar a la Fiscalía, ha hecho una investigación ya que ha concluido, pero debemos de alguna manera criticar al Estado en pleno, porque la ejecución de esas órdenes de captura y de evidentemente el hacer justicia en este caso, que implicaría comenzar un proceso y un acto conclusivo, no se ha llevado a cabo, y estamos pues aquí al lado de la esposa de Alejandro Márquez, Joana, que se encuentra aquí al lado de nosotros y que por primera vez pues va a tomar la palabra ya luego de haberse llevado a cabo esta investigación a los efectos pues de exponer el caso de Alejandro Márquez. Como último punto, para terminar y dejarle la palabra a Joana y después al doctor Imiot, es evidentemente la continua persecución contra defensores de derechos humanos y particularmente contra miembros del Foro Penal Venezolano. Al menos 9 miembros del Foro Penal Venezolano han sido objetos de ataques, amenazas y persecución. Tenemos el caso de Horacio Yusti, que fue presentado, por cierto, periodista del Foro Penal Venezolano, voluntario, que fue presentado ante el Comité de Derechos Humanos porque recibió agresiones brutales en su cara, luego de haber sido amenazado, etc. Y un caso que sí tiene, quiero decirlo, no como dice el informe del Estado venezolano o de la Fiscalía, sí tiene una denuncia y sí tiene una supuesta investigación que no sabemos qué ha sucedido por parte de la Fiscalía del Ministerio Público. Está el caso de Celia Dao en el Estado Zulia, que fue llevado por 4 horas por el SEBIN. Está el caso de Luis Armando Betancourt con medidas cautelares, coordinador del Estado Carabobo. Está mi caso en particular, que fue denunciado ante también los organismos policiales, donde fui bloqueado en la calle, amenazado con armas, luego de 30 minutos, que por cierto había sido mencionado en un canal del Estado por parte de funcionarios de alta jerarquía del Estado venezolano. Está el caso de Marcelo Probato, quien todavía al día de hoy, siendo abogado voluntario del Foro Penal Venezolano, se encuentra preso, enfermo y sin ningún sustento, por lo cual encontrarse preso y por demás ni siquiera ha concluido la audiencia preliminar para determinar si acaso hay un juicio o no. A Genis Navarro, coordinador del Estado Mérida, quien también fue bloqueado en la calle, amenazado por personas desconocidas. Está el caso de Luz María Álvarez, coordinadora del Estado Bolívar. Es decir, todos estos casos han venido siendo denunciados, y a pesar de eso y de la agresión que hemos venido recibiendo, la intimidación constante en medios de comunicación, luego de salir del Comité de Derechos Humanos de la ONU
y que el propio comité le refiriera al Estado y le dijera que debía, pues de alguna manera, resguardar la vida y la integridad física y respetar la labor de organizaciones de derechos humanos acreditadas ante la ONU, como el caso del Foro Penal, como el caso de todas las organizaciones que estuvieron allí presentes, pues la arremetida de la intimidación pareciera continuar. Nuestro reclamo, nuestra solicitud es que, y eso es algo que lo repetimos constantemente, hoy somos defensores de derechos humanos, como siempre es así, de aquellos que el gobierno agrede. Pero el día de mañana vamos a ser y seguiremos siendo defensores de derechos humanos de aquellos que son víctimas de un futuro gobierno, que probablemente pueden ser los que hoy se encuentran en el gobierno. Así que los defensores de derechos humanos siempre estaremos allí. Y por eso es tan importante, no en el caso del Foro Penal, sino de todas las organizaciones, pues resguardar su integridad física y además respetar la labor que realizan, que no queda la mínima duda en ningún organismo internacional, que es absolutamente honesta, objetiva y sustentada. Le doy la palabra a Joan.